movilidad por estos días. Miren, de una parte tenemos a un gremio de los taxistas que por supuesto queremos y valoramos muchísimo porque son miles y miles de familias que viven de esta actividad, que reclaman una de dos. Unos, que definitivamente no haya plataformas de movilidad como cuáles, como Uber, como Didi, Bit, Cabify, en fin, en ningún caso, digamos, de ninguna manera. Pero están también los que dicen, no, pues si van a funcionar, que funcionen, pero que tengan las condiciones que hoy tenemos nosotros. O sea, que se nivele la cancha, dicen muchos. O sea, que paguen impuestos, que tengan el tema de rodamiento, pólizas especiales, seguros, en fin, todas las condiciones que una actividad económica, naturalmente, del sector de movilidad pudiera tener. Al otro lado, en la otra esquina de esta cancha, hay miles y miles de familias que viven de la actividad que ha surgido del funcionamiento de estas plataformas digitales que les estoy contando y que a través del uso de sus carros particulares, unos porque en sus tiempos libres pueden generarnos ingresos extras, son estudiantes, personas que tienen trabajos de medio tiempo, personas desempleadas y que en esta actividad encontraron una fuente de ingreso, o gente que encontró una oportunidad de negocio, 1, 2, 3 carritos y entonces los ponen a trabajar. Pero en la mitad hay miles de usuarios, de ciudadanos que por muchas razones decidieron usar o una u otra alternativa, porque de pronto en las horas pico no encuentran un servicio como prefieren, porque se sienten más seguros por un lado que por el otro, porque encuentran en las plataformas digitales de un lado, porque los taxistas ya tienen también plataformas digitales, de pronto una mayor cercanía, una mejor experiencia de usuario, qué sé yo. Pero el hecho es que esa es la dinámica que hay hoy en un mercado que está presente en Colombia, pero en buena parte del mundo. En algunos lugares ha sido objeto de críticas. En el Reino Unido, por ejemplo, hubo un fallo reciente que ya analizaremos en minutos. En otras ciudades se permite de manera abierta y legal. Y el hecho es que hoy en Colombia pues transcurre una iniciativa, un proyecto de ley que reunió, como lo decía hace unos minutos, a 7 proyectos en uno solo, incluido el del senador Jorge Enrique Robledo, que hay que decirlo, en estos micrófonos dijo que de ninguna manera quería que se llevara a cabo esa reglamentación, salvo que fuera su proyecto. Seguramente hubo puntos de encuentro y lo sumaron a esta iniciativa. Se va a primer debate, pero ya hay algunas voces que dicen que no hay muy buenas condiciones. El llamado, Mónica, Ana Milena, Juanita y todos, es que por favor le demos prioridad a este tipo de proyectos y nos pongamos de acuerdo. Y en vez, digamos, que saquemos este tipo de proyectos adelante, en vez de sacar proyectos que de pronto no pueden convenir al país o que nos pueden polarizar, o esos proyectos superfluos que abundan en el Congreso, ¿no? No, pues el tema del sombrero volteado, el tema del sombrero de costeño, la cédula de los perros, el de los días festivos, el tema de los perros, o sea, ojalá que el Congreso se ponga serio y priorice proyectos que son importantes para el país como este y por supuesto que tantos otros. Hecho este contexto, pues quiero darle la bienvenida a David Luna, que es exministro de las TIC, pero además el presidente de Alianza IN, que es el gremio que reúne a las plataformas digitales en Colombia. David, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0. Hola, muy buenas noches para ustedes y para todos los oyentes que siguen a esta hora Blue 4.0. Bueno, David, empecemos un poco a analizar la fotografía que acabamos de tomar. Ustedes, hay que decirlo, han logrado o han acompañado una iniciativa mejor que reunió a más de 100,000 firmas para apoyar la regulación de las plataformas. Esta regulación obviamente que busca, si hablamos del proyecto de ley que hay en el Congreso, nivelar esa cancha, poner condiciones justas a cada lado. ¿Cómo está el escenario hoy? ¿Sí lo sacarán adelante el proyecto? Bueno, Juan Manuel, yo creo que es muy importante recordar la historia. Durante muchos años todos los proyectos presentados han fracasado. Hoy, que arrancan las sesiones ordinarias del Congreso, hay una oportunidad histórica. Primero, porque 5 proyectos presentados por más de 45 congresistas se acumularon en uno solo. Este proyecto tuvo 5 audiencias públicas, donde participaron empresarios de los taxis, conductores taxistas, conductores de las plataformas de movilidad, y se presentó una ponencia positiva, con un articulado que nosotros consideramos es moderno. ¿Por qué? Porque es el usuario el que tiene derecho a elegir, porque es el usuario quien tiene la posibilidad de tomar la determinación en qué se transporta, y porque es el usuario quien tiene la posibilidad de decidir
si antes de montarse un servicio está de acuerdo o no con la tarifa. Esta ponencia comenzará a discutirse seguramente en próximos días y efectivamente hay una iniciativa ciudadana en Change.org que ya supera las 115,000 firmas, donde se le pide al Congreso tomar determinaciones, decisiones. ¿De qué? De establecer un servicio con condiciones, como usted lo decía, porque las plataformas están listas a aceptar los criterios que el Congreso establezca. Por ejemplo, uno de ellos, la creación de un impuesto. El 1% de cada viaje intermediado por las plataformas irá a un fondo para que se arregle la malla vial, para que se le generen beneficios a los conductores u otras cosas. Pero lo interesante es que seguramente pues este debate se asumirá, esperamos, prontamente. Y entonces, en las condiciones que estamos, surgen actualmente, pues surgen muchas dudas. Por ejemplo, año electoral, una lluvia de proyectos, hay reforma tributaria, proyecto de trabajo remoto, criptoactivos, en fin, hay bastantes proyectos, una agenda legislativa que no va a ser fácil. ¿Cómo lograr que en medio de semejante agenda legislativa este proyecto pueda levantar la mano de una vez por todas? ¿Será que al haber reunido a los 7 proyectos en uno solo, hay más posibilidades de que ese avión despegue? Pues esperamos que el avión despegue, Juan Manuel. Primero, porque se reunieron todos los proyectos en uno solo. Segundo, porque se hicieron por primera vez en la vida 5 audiencias públicas. Tercero, porque hay una ponencia positiva. Y cuarto, porque es el momento, es la oportunidad histórica para tomar determinaciones. Todos los demás países de la región ya reglamentaron esta actividad. Y la tecnología está para arreglarle, para solucionarle, para facilitarle la vida a los ciudadanos. Y yo creo que el consumidor tiene derecho a elegir. Óigame esta cifra para que sepamos de qué estamos hablando. Sí. La encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos?, señala que el 4% de los bogotanos se mueven en taxi y señala que el otro 4% de los bogotanos se mueven en plataformas. O sea, estamos hablando de un 8% de la población. El resto se mueve en transporte integrado o en su defecto en vehículos privados o particulares. Esto merece que haya una decisión porque al fin y al cabo es un porcentaje importante de la población que merece tener reglas claras. Yo creo que el usuario quiere saber cuánto le cuesta la carrera antes de subirse al carro, quién está conduciendo, si uno puede calificar el servicio o no, si la persona tiene antecedentes o no tiene antecedentes, y lo más importante, si uno quiere tomar o no el vehículo. Entonces, creo que hay ciudadanos que están firmando esta petición y pues lo que están pidiendo no es nada distinto a que haya reglas. ¿Cómo las quiere establecer el Congreso? Pues el Congreso es autónomo. Lo importante es que ojalá las establezca. Y me dice, mire, Juanita, un comentario antes de dejar de preguntar, me dice a través de WhatsApp Andrés Hernández, que es oyente que se conecta con nosotros a esta hora, que el tema de la seguridad es fundamental y eso seguramente responde o atiende a ese resultado que usted está diciendo. ¿Dónde se sienten seguros? ¿Cuáles son las expectativas de los usuarios? Juanita, adelante. Bueno, hay que decir también que en plataformas digitales también pasan cosas horribles, ¿no? Las hemos visto. Entonces, no hay que sacarlos tampoco de esa colada en la que están metidos todos los medios de transporte, porque finalmente hay personas en las que uno tiene que depositar un voto de fe. Pero la pregunta que le quería hacer, David, es sobre esos impuestos que han logrado, por ejemplo, negociar en otros países para que los puedan dejar circular y funcionar sin ningún problema. ¿Esto a la larga no se convertiría en una competencia desleal para las plataformas tecnológicas que quieran hacer sus negocios en el país? Pues bien pagan los impuestos correspondientes, pero además para funcionar, por ser nuevas, por ser digitales, por ser diferentes, por estar metiéndose en unos grupos donde ya hay como unos sectores muy establecidos con unas cabezas, bueno, usted sabe a qué me refiero, tengan que pagar un poco más. Eso a la larga no será contraproducente y no lo terminaremos pagando nosotros los usuarios. Pues Juanita, lo primero que hay que decir es que las plataformas de movilidad pagan impuesto de renta, retienen IVA, pagan impuesto de ICA, pero adicionalmente están aceptando evidentemente, si hay que crear un fondo, pues aportar a él para ayudar
a mantener la malla vial o para ayudar a que los conductores estén en mejor situación. Ahora, lo muy preocupante, que en algún momento lo conversamos con usted, es que el ecosistema digital colombiano se compare con Facebook, con Amazon o con Netflix. Sí, hemos crecido y nos ha ido mejor y la pandemia ayudó a acelerar el proceso, pero este es un ecosistema que hasta ahora está naciendo, es un referente, pero si todos pensamos que es la vaca lechera, pues simplemente vamos a terminar acabándolo y vamos a terminar generándole un impacto muy negativo a emprendedores e innovadores. Entonces, la recomendación es, cuando se piense en establecer una carga, pensemos qué, digamos, sector está en capacidad de asumirlo. Las plataformas de movilidad han dicho, podemos asumir ese fondo, obviamente con una reducción importante, pero más de eso no somos capaces de hacer. Y acá viene un tema muy importante, que seguramente ustedes me lo van a preguntar ahora. ¿Qué está pasando con los conductores en Londres? ¿Qué está pasando con los conductores en California? Muy importante eso, pero es que acá estamos asumiendo el debate de la seguridad social y todavía ni siquiera hemos resuelto el debate de cuáles son las reglas para operar. Entonces parece el mundo al revés. Bienvenidos todas las imposiciones, pero cuando haya verdaderamente unas reglas de juego, y creo que el país está lo suficientemente maduro para entender que hay mercado para todos, uno, y dos, que el usuario tiene derecho a elegir. Es, digamos, vocación del usuario determinar en qué se quiere mover. Sí, David, seguro. Hay que ir por partes, pero hay que ir y hay que avanzar. Y justamente me iba a referir a ese tema que usted mencionaba ahora, porque uno de los ejemplos es Reino Unido, donde, por ejemplo, Uber perdió varias batallas legales y terminaron cediendo al pago de salario mínimo garantizado, vacaciones pagadas, jubilación. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Pero pues obviamente trasladándonos ya al tema de Colombia sobre esto. Porque tengo entendido que eso no está incluido en el proyecto, ¿verdad? O sea, esto es otra cosa distinta, pero finalmente terminamos hablando de lo mismo. No, es que hay dos proyectos en el Congreso. Uno que habla de plataformas de movilidad y otro que habla de seguridad social. Lo que pasa es que es importante, pues, tomar decisiones y determinaciones. En Colombia, desde el año 2006, las plataformas todas pagan impuestos. Por ejemplo, plataformas de domicilios pagan de renta 30.000 o 35.000 millones de pesos. Plataformas de movilidad, unas cifras similares. Sin embargo, pese a que pagan impuestos, permanentemente la autoridad de tránsito está señalándoles como irregulares, lo cual no es cierto, porque acá existe un principio de neutralidad de red. Pero más allá de eso, el tema es bienvenidas las obligaciones que quieren instaurar, pero tomemos una determinación primera y lógica, y es darle la posibilidad al sector de movilidad que tenga unas reglas claras. Y es ahí donde hay una gran diferencia. En Londres, en Europa, en Estados Unidos, estas plataformas están habilitadas hace 7, 8, 10 años y hasta ahora el debate de la seguridad se está dando, de la seguridad social. Acá estamos empezando al revés, lo cual no es malo, pero es necesario que las plataformas tengan la capacidad de poder funcionar para poder pensar en mejores condiciones para otros. Pero entonces, en conclusión, David, cuando uno revisa el caso del Reino Unido, para que nuestros oyentes se sintonicen con ello, y se trata pues de una batalla legal que venía enfrentando Uber, que es una plataforma que está en Colombia y que, como usted bien lo plantea, pues allá está funcionando de manera reglamentada. Esta batalla legal, que de alguna manera se siente que perdió Uber, lo que considera desde el tribunal es que los conductores deben tener salario mínimo garantizado, vacaciones pagas y un derecho a jubilación. Es lo que usted habla cuando hablamos aquí del esquema de seguridad social, ¿correcto? Entonces, para reiterarlo, desde las plataformas en Colombia, ¿hay disposición de garantizar, por ejemplo, un esquema de seguridad social? Lo primero que hay que decir, Juan Manuel, es que cada país tiene su legislación. Como en el Reino Unido pasa lo que usted acaba de explicar, en Estados Unidos pasa una cosa totalmente contraria. ¿Por qué? Porque el conductor pues quiere determinar cuál es su régimen aplicable, no quiere tener ningún tipo de relación laboral con
una plataforma, no quiere cumplir horario, no quiere tener condiciones. Pero bueno, ese es el debate que sucede en este momento en el Reino Unido y en Estados Unidos. Hablemos de Colombia. Lo que nosotros estamos diciendo desde Alianza INES, bienvenidos los debates y bienvenidas las imposiciones. Pero ¿cómo le van a imponer a usted una responsabilidad si la Policía de Tránsito dice que su actividad es ilegal? ¿Cómo hacemos para que entendamos que necesitamos la reglamentación para poder después avanzar en el debate de seguridad social? Por eso estos dos debates pues están tramitándose paralelamente en el Congreso. Claro, entonces ahí le queda uno claro. Primero reglamentación y allí pues que se avance hacia el tema de seguridad social, queda clarísimo. Y otro tema, aquí hace unos días hablamos con el expresidente Álvaro Uribe sobre el tema de la reforma tributaria y le hicimos esta misma pregunta. La economía digital pareciera tener un inminente escenario de gravamen tributario porque la sensación que aquí conversamos con Mónica, Ana Milena, Juanita, cuando uno habla de Netflix, pues hablando de las plataformas internacionales, pues si no hablaría de Caracol Play, por supuesto, las plataformas de movilidad, las de turismo como Airbnb, etcétera, pues son plataformas, Zoom, Teams, ¿no? A las que les está yendo muy bien. ¿Qué pasaría en una reforma tributaria en la que dijeran, oiga, aprovechemos que a estas plataformas les va muy bien para grabarlas? Sobre todo esas plataformas que son no domiciliadas en Colombia, extranjeras, facturan a consumidores colombianos, pero la platica está de alguna manera facturándose de manera virtual fuera del país. ¿Le preocupa que, por ejemplo, eso esté en la reforma? Pues lo que me preocupa es que pase lo mismo que pasó en Bogotá, y es que todas las plataformas fueron consideradas como si fueran un Netflix o un Teams o un Zoom. Y a la manicurista.com o al tomate.com, que tiene 3 o 4 empleados, o el pediatra.com, que tiene 6 o 7, le establecieron los mismos tributos que le establecieron a una compañía internacional o una compañía de 200 o de 500 empleados. Si usted golpea el ecosistema digital colombiano que está en nacimiento, acaba con él. Panamá tiene una carga tributaria de 30% menos en materia digital. ¿Por qué? Porque es que el ecosistema digital en América Latina hasta ahora está naciendo. Y que la pandemia lo haya acelerado, pues claro, y gracias a Dios, pero es insuficiente lo que tenemos todavía para competir. Entonces, no veamos a la tecnología como la vaca lechera, veamos a la tecnología como quien nos puede ayudar a resolver problemas y con obviamente mucho juicio, pues determinemos quién debe y quién no debe tributar más para no cometer esas equivocaciones de meter a todos entre un mismo costal. Bueno, pues el escenario no es fácil. No sé ustedes qué opinan, Mónica, Ana Milena, Juanita. Es complejo por la coyuntura. No, porque tiene sentido, sí tiene mucho sentido lo que David dice, en que todo el ecosistema digital tiene tamaños de compañías y emprendimientos muy distintos. Sí. Pero también pensar en cómo se tributan de acuerdo al tamaño. O sea, no sé, porque igual hay que tributar a todo el mundo, pero cómo sin hacerlos cerrar, pues, o sea, sin acabar con el ecosistema que además permite la activación económica. Ahí es donde está el tema de cómo hacerlo. Hay que hacerlo, pero ¿cómo? No podemos ahogar todo ese auge de plataformas, ¿no? Sí, y sin que eso derive también en un costo exagerado para los usuarios. Para el usuario, es que también pero es que además... oiga, eso es importantísimo, porque el costo se le traslada al usuario, eso no lo dudes, ¿no? ¿Cierto, pero además Mónica? es que el desarrollo de nuevas plataformas va a continuar. O sea, no es que tenemos que resolver las que hay ya, sino las que vienen, que es otro punto en términos de regulación, que siempre estamos regulando el ayer y no estamos ni siquiera pensando en qué va a pasar mañana, que es otro punto que a mí me parece bastante delicado. Sí, David, quisiera cerrar con usted con el tema de las 100,000 firmas. Entonces, se reunieron 100,000 firmas. ¿Qué acción sigue ahora que ustedes llegaron a este número y que lograron reunir el apoyo de la ciudadanía en relación con esta iniciativa que transcurre en el Congreso? Bueno, yo creo que vamos en más de 100,000. Voy a verificar en este instante la plataforma de Change.org para darle exactamente el número, y lo que queremos es que ojalá los ciudadanos acompañen con su firma para que haya reglamentación de plataformas de movilidad. Vamos en 116,959, ya casi las 117,000, y yo creo que son 117,000 ciudadanos que están diciendo que necesitamos regulación, más muchos otros que no han
han firmado y que seguramente pueden hacerlo en el transcurso de estos días. Bueno, pues es el exministro de las TIC y además presidente de Alianza IN, David Luna, a esta hora en Blue 4.0, conversando sobre la expectativa que hay en torno al proyecto de ley de reglamentación de plataformas de movilidad en el Congreso de la República. David, gracias como siempre por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, de verdad que es un privilegio, Mónica, Ana Milena, Juanita y por supuesto Juan Manuel. Gracias a usted, siempre bienvenido, son las 9 de la noche.